Hi Dolgoers, bienvenidos un día más al canal Cultural Anéritas Dolls, donde pasamos y en este caso repasamos las Fashion Dolls por los filtros de la cultura y el patrimonio. Yo me llamo Diolinda, más conocida como la museóloga inocente, y en el vídeo de hoy os traigo un personaje y una muñeca, o una muñeca y un personaje. Aquí tenemos la muñeca inspirada en Gustav Klimt de la colección The Museum Collection, lanzada por Barbie sobre el 2010 aproximadamente. Esta muñeca es particularmente similar a una de las obras de Gustav Klimt que durante muchos años se conoció como la Dama de Oro, y que no era sino el retrato de Adele Blom-Bauer. Es importante que os quedéis con este nombre, un poco complicado de pronunciar, pero es muy importante porque de esto irá el tema, no solo de la retribución de la obra de arte. Pero antes de adelantar más cosas, presentar un poco la muñeca. Cuerpo Model Muse, de la impresa, representando bastante bien los motivos de la obra de Klimt. Diferentes texturas, gasa, raso. De hecho, el cuerpo del vestido es de una tela un poco más elástica y brillante. Esta muñeca representa una obra de arte y representa a una persona real, como hemos dicho antes, y ambas tienen historias entrelazadas. Hay una película de 2015 dirigida por Simon Curtis y protagonizada por Helen Mirren, que se llama La Dama de Oro, en la que se nos cuenta la historia de la mujer y de la obra. El contexto es la Austria tomada por los nazis en el pretexto de la Segunda Guerra Mundial. Adele Blom-Bauer pertenecía a una familia judía de clase alta, austriaca, que fueron saqueados por los nazis y obligados a exiliarse a aquellos miembros que consiguieron escapar. Entre ellos las sobrinas de Adele, que había muerto unos años antes, con una especie de melancolía premonitoria de lo que iba a pasar años posteriores. Era una persona muy aprensiva y tenía y sentía el malestar social de su época, y eso la sumió en una grave tristeza y acabó muriendo poco tiempo después y poco tiempo antes de que Austria fuese ocupada por los alemanes. Así que Adele Blom-Bauer era una persona bastante carismática, y de esta manera pasó a la memoria de sus sobrinas. La película de la que os hablo cuenta la historia, o empieza contando la historia, de cómo su sobrina, la menor, encuentra una postal de la obra de Klimt, La Dama de Oro, que estaba expuesta en el Museo Belvedere en Austria, entre las cosas de su hermana, y aparece la referencia a que ese retrato o esa obra de Klimt era el retrato de su tía, de su querida tía Adele. De esta manera, la trama de la película nos lleva por una serie de intríngulis legales, y también vivencias personales, por las que no solo se va a reclamar la retribución de la obra a su legítimo propietario, los herederos de Adele, en este caso su sobrina, sino también la devolución del nombre. El retrato no es una dama de oro, que fue como la rebautizaron los nazis para un poco de alguna forma deshumanizar y descontextualizar dicho retrato, sino que se trataba de
el retrato de una persona real llamada Adele Bloom-Bauer. Como veis, el tema es complicado. En la película se refleja muy bien el tema de la retribución de bienes, cómo fue saqueada por los nazis, fue comprada legalmente o vuelta a Austria de forma legal, pero como las personas por las que llegó a Austria o a través más que de la persona, aunque evidentemente sí fue una persona la que hizo el trámite, pero la vía por la que había llegado a Austria no era legítima. Y eso es lo que se demuestra en todo el proceso legal. El tema es complejo porque no solamente esto ocurrirá en este caso tan significativo, sino que ha ocurrido en muchos casos en la historia en la historia reciente, en la historia contemporánea, y hay muchos de esos casos que siguen pendientes. De hecho, hay casos incluso más complejos donde el patrimonio es extraído legalmente, llega legalmente a un museo que lo porta y es reclamado luego por el país de origen, aludiendo a que les pertenece y que son los legítimos propietarios. Cuando se es adquirido por la vía legal. Es decir, en este tema ética, legalidad y propiedad es muy complicado de dilucidar en muchos casos. En el caso del retrato de Helena Bloom-Bauer no era tan complejo, pero sí en otros casos. Por eso os recomiendo un libro, y me vais a perdonar que tenga que mirar la tablet porque el nombre es un poco impronunciable, el de los autores, que se llama Nefertiti quiere volver a casa, los tesoros del tercer mundo en los museos europeos. El libro no es muy fácil de conseguir porque ya tiene unos años, es del año 85, pero fue escrito por Plasensky y Glanmayer, que ni siquiera leyéndolo es bastante complicado este apellido. A ver, lo repito. Plasensky y Glanmayer. Esta es la portada del libro, fue editado por Planeta, así que no es difícil de encontrar en las bibliotecas, aunque sí difícil de encontrar en venta. Los que pertenezcáis a la comunidad universitaria, os recomiendo que entréis en Revium y busquéis Nefertiti quiere volver a casa. Y así os dirá en qué universidades se puede encontrar y podéis solicitar un préstamo interbibliotecario. Y en el caso de los que no pertenezcáis a la comunidad universitaria, de la misma manera podéis entrar en la red de bibliotecas de vuestra provincia y ver en qué biblioteca se encuentra un ejemplar de este libro y solicitar un préstamo. Recomiendo este libro porque, spoiler, aunque algunos de sus argumentos chirrían en nuestra época, nos pueden chirriar si hacemos una lectura crítica, es precisamente eso lo valioso, o sea, poder hacer una lectura crítica de este libro para sacar nuestras propias conclusiones y saber hasta dónde estos autores se excedieron o hasta dónde no llegaron, dónde no profundizaron, qué variables no tuvieron en cuenta, cuáles sí tuvieron en cuenta, cuáles a vuestro juicio fueron tenidas en cuenta por estos autores y no son tenidas en cuenta en los casos de actualidad.
que tenemos, como lo de los mármoles del Partenón, como el de las obras que hay de África en el Museo Británico, etc. Los problemas que también, que en general los grandes museos de Occidente tienen por tener o por contener en sus salas pues patrimonio de África, de América Latina, etc. Ya digo, el libro del año 85, algunos argumentos para los teóricos del expolio del patrimonio y de la retribución de bienes han quedado quizás un poco obsoletos, pero será un ejercicio interesante para iniciarse en el tema. Creo que es un libro muy acertado para iniciarse y con la recomendación siempre de verlo desde un punto de vista crítico. Así que con el caso de Adele Blombauer y de su retrato, me despido en este vídeo o por este vídeo. Hasta el próximo. Chao.